es la misma. A veces nosotros debemos tomar una acción fuerte contra aquellos que pecan, especialmente cuando es público. Cuando es privado hay maneras en que se pueden arreglar. Pero cuando lo hacemos, debemos estar dispuestos a perdonarlo o a perdonarla después. Y aquí surge la pregunta, que es natural. ¿Qué es más difícil? ¿Juzgar el pecado o perdonar el pecado? ¿Adoptar una actitud contra el comportamiento pecaminoso o creer que la persona ha cambiado realmente sus caminos? ¿Saben? Me parece que ambos son igualmente difíciles, pero de diferente modo, porque ambos, en primer lugar, requieren valor, sabiduría y mucho amor. Ambos requieren y necesitan que el Espíritu Santo nos muestre el camino correcto. Por eso, al estudiar este pasaje de 2 de Corintios capítulo 2, vamos a notar por lo menos 5 beneficios que nos da el perdón. En primer lugar, el perdón muestra la misericordia de Dios. El pasaje comienza declarando la eficacia de la disciplina en la iglesia. Fíjense cómo dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso a la mayoría. Ahora, lo que hicieron en realidad fue suficiente. Lo desglosaron de la iglesia. Pusieron a este hombre ofensor fuera de la iglesia. Actuaron correctamente, según Pablo. Pero ¿qué hacer después? ¿Qué hacer después? ¿Cómo saber cuándo suficiente es suficiente? ¿No es cierto? Los padres muchas veces luchamos con eso, cuando tenemos que aplicar la disciplina a nuestros hijos. Debemos prohibirles ciertos privilegios, debemos reprenderlos severamente, debemos castigarlos físicamente, requiere que escriban una carta de apología pidiendo perdón, que realice alguna restitución. ¿Cuánto debería ser el castigo? ¿No es cierto? Muchas veces tropezamos con ese interrogante, ¿no es cierto? Y saben, Proverbios 27:6 nos recuerda esto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos apreciado cuando un amigo se nos ha acercado y nos ha llamado la atención por alguna cosa que hemos hecho mal? Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Cuando nosotros disciplinamos a alguien a quien amamos, a veces podemos ser percibidos como enemigos y no como amigos. Y aunque enfrentamos una cuestión complicada para la que no hay una respuesta absoluta, ¿cómo sabemos cuando el castigo es suficiente? Y es complicado porque todos nosotros somos padres, ¿no es cierto? Y tenemos hijos, y cada hijo es diferente. No los podemos disciplinar de la misma forma. En nuestro caso, nosotros tenemos 2 hijos. A un hijo solamente había que mirarlo, era suficiente para que supiera lo que tenía que hacer. Y otro de nuestros hijos ignoraba nuestras miradas hasta que había acción, porque no había manera de que entendiera la lección. En otras palabras, lo mismo ocurre en la iglesia. Hay personas, cada persona es diferente y hay que saber, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos dé valor, tacto, gracia, sabiduría al saberlo tratar. Y Pablo quiere que los corintios sepan que lo que habían hecho estaba correcto. Lo habían desglosado de las filas de la iglesia, pero ahora era tiempo de perdonar,
y recibir a ese hombre dentro del compañerismo de la iglesia. Saben, mis amados, el perdón en este caso mostraba la piedad, la misericordia de Dios. Consideremos las palabras de David en el Salmo 103, en los versos 8 y 9, dice: el Señor es clemente y misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande en amor, no sostiene para siempre su querella, su enojo, ni guarda rencor eternamente. A veces, equivocadamente pensamos que si perdonamos, estamos actuando muy suavemente con el pecado. Pero si Dios nos tratara del modo que nosotros a veces tratamos a otros, nunca seríamos perdonados, por cierto. Cuando perdonamos a aquellos que han pecado contra nosotros es cuando más nos parecemos al Señor Jesucristo. En segundo lugar, una lección que aprendemos de esta porción es que el pecado restaura al pecador. El perdón restaura al pecador. Tantas veces nos parecemos nosotros más al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo que al hijo menor, ¿no? Al que se fue. Aparece en Lucas capítulo 15. Allí profundamente en nuestro interior, los pecados de otros nos repugnan de tal manera que realmente no queremos ni que se arrepientan. ¿Por qué no queremos que se arrepientan? Bueno, porque después de todo el pecado parece algo tan fácil, parece algo tan rápido, parece algo tan barato, ¿no es cierto? Y después de todo, nosotros somos quienes creemos que nos manejamos dentro de las reglas que debemos manejarnos. No los otros, nosotros. Después de todo, no pedimos nuestra herencia prematuramente como el hijo pródigo. No gastamos nuestra herencia en el país lejano. Seguramente no terminamos comiendo en una posilga como terminó el hijo pródigo. No somos como esos que tienen un mal matrimonio, o no somos como esos que tienen un hijo que está en drogas, o no, nuestros niños nunca hicieron nada malo. Construimos toda nuestra vida en torno a la iglesia y bueno, creemos que somos buenos, creemos en la Biblia, pagamos nuestros diezmos, vamos a la iglesia, no nos parecemos a la otra gente. Y si nos preguntan si estamos en favor del perdón, por supuesto, estamos en favor del perdón, pero eso teóricamente, porque cuando tiene que ver con alguien de quien conocemos muchas cosas, alguien que nos defraudó, alguien que nos hizo algún daño profundo, no somos tan rápidos en perdonar. Si la verdad fuera dicha, mis amados, nosotros pensamos que somos mejores que aquel que hizo decisiones torpes. Y entonces, ¿por qué deberíamos recibirlo de vuelta en la iglesia? Esto me lleva a pensar cuán poco conocemos nosotros de la gracia de Dios. Cuán poco nos entendemos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, tenemos que preguntarnos a nosotros, bueno, ¿quién es el peor hijo de los dos? ¿El que se marchó, pero después regresó? ¿O el que se quedó, pero no perdonó a su hermano que volvió? Finalmente parece como si el hermano mayor fuera el peor, por supuesto, porque él no perdonó, no se alegró por el regreso de su hermano que había pecado. Saben, yo leí una cita muy linda de un pastor de nombre Robert Rayburn y aparece en la pantalla para que ustedes lo vean. Y dice así: cuando vemos a alguien ser castigado por su pecado, debemos recordar que nosotros también somos grandes pecadores. Deberíamos decirnos a nosotros mismos: yo soy aquel hombre,
De 1000 modos soy aquel hombre. He asesinado en mi corazón a muchos seres humanos. He robado sus reputaciones no solo en pensamiento, sino en dicho. Y lo que le hice a seres humanos ha sido todavía peor contra Dios. Y si nunca realmente cometí asesinato o robo, yo sé que tiene más que ver con las circunstancias de mi vida que con cualquier virtud que haya en mí. Si mi educación hubiera sido diferente, si las tentaciones hubieran sido diferentes, ¿qué habría hecho yo o qué habría dejado de hacer? Qué gran pensamiento, mis hermanos. Si no hay ninguna esperanza de perdón para el peor pecador, tampoco hay alguna esperanza para nosotros, que somos pecadores. El perdón verdadero restaura al pecador. Pablo lo dice muy elocuentemente en los versos 7 y 8. Dice así: más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. A propósito, notemos un hecho que es importante acá y que quiero recalcarlo, porque Pablo tenía esa sabiduría divina, ¿no es cierto? Él no da el nombre del implicado, él no da nunca el nombre de este hombre. Tampoco especifica el pecado de este hombre. Por eso es que estamos sin saber exactamente qué fue lo que hizo. Y esto es un punto crucial, mis hermanos. Pablo intencionalmente recubre sus comentarios para no poner más oprobio sobre un ser humano. Los corintios sabían exactamente de quién estaba hablando Pablo, y eso era todo lo que les importaba. Nuestra disciplina y nuestro perdón debería ser hecha con el deseo de atenuar el daño de la reputación de alguien innecesariamente. Y en esta época de comunicación, de gran comunicación, comunicación inmediata, rápida, el Facebook, por ejemplo, o el Messenger, o todas estas cosas que nos comunican inmediatamente. Yo ahora conseguí un programa que se llama Skype, y si hay otra persona que tiene Skype, usted puede hablar de un computador al otro gratis, sin pagar un centavo. Yo llamo a mis familiares lejanos, no pago ni un centavo, pero las comunicaciones corren tan rápido. Inclusive algunos levantan pequeños filmaciones en algo que se llama YouTube, y usted puede verlo, el mundo entero puede verlo. Y haríamos bien nosotros, en una época como esta de comunicaciones tan rápidas, haríamos bien en seguir el ejemplo de Pablo. Ser cuidadosos. El amor no mancha a otro. El amor no humilla a otro. El amor cubre multitud de pecados. Y ya me recuerda eso a un negro espiritual, una canción que ahora no se escucha tanto, pero más o menos dice así la traducción: ellos sabrán que somos cristianos por nuestro amor. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? Guardaremos con esmero la dignidad de cada ser humano y cuidaremos su reputación. Eso es lo que quiere decir. Y eso va a traer más honor a la causa de Cristo que cualquier sermón que podamos dar. Y eso es exactamente lo que Pablo hace aquí. Y esto es lo que nosotros deberíamos hacer cuando nosotros disciplinamos o perdonamos. Seguiremos el camino de la piedad y no el camino de la venganza, porque ese siempre es terrible. En tercer lugar, el perdón demuestra la obediencia. Fíjense que Pablo les dice en el verso 9, la carta que les escribí era para saber si realmente estaban dispuestos a obedecer en todo. Interesante. Ellos no lo sabían, pero Pablo lo había hecho con toda intencionalidad. Y otra vez aquí hay dos lados.
Seremos obedientes en ejecutar la disciplina, seremos obedientes en ofrecer el perdón, ¿no es cierto?